Continuamos con la segunda parte y final de los celos. Dios no admite es la traición y por eso siente celo, consumidor. Y este celo es un celo bien dirigido, porque no es un celo carnal y Dios no es de carne y hueso, sino es un espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios tiene un celo espiritual. Éxodo capítulo 34, versículo 14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Aquí Dios se está refiriendo al uso de su exclusividad y es sincero. Dios tiene la capacidad para someterme y que haga su voluntad, pero Dios no hace eso. Y por eso con Israel hizo un pacto. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios dice, escojan ustedes. Dios es sincero y nos da la opción de elegir, pero Dios da a entender de que si estamos con Él, tenemos que escoger la vida, y eso se llama sinceridad. Y no pueden haber traiciones. El amor está basado en una confianza, basado en la libertad y en la sinceridad. Y Dios nos enseña eso. Dios basa su celo porque Dios es único. Éxodo capítulo 20, versículo 5 dice, no te inclinarás a ellas ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios celoso. Deuteronomio capítulo 34, versículo 14 vuelve a decir, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová cuyo nombre es celoso Dios, celoso es. Deuteronomio capítulo 34, volvámoslo a leer, el versículo 14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y Deuteronomio capítulo 5, versículo 9 dice, no te inclinarás a ellas ni las adorarás, por esto el celo de Dios es un celo bien dirigido. Ahora vamos a ver los celos mal dirigidos. Isaías capítulo 14, versículo 14 y Ezequiel capítulo 28 nos habla de unos celos mal dirigidos. La envidia también es un celo. Encontramos a un ser que sintió envidia. Le dio celos de lo que Dios tiene para él. Y esta criatura manchó su nombre y lo hizo parecer mentiroso. Y es aquí donde Dios reclama y se defiende. Y siente celo por recuperar su reino. Satanás envidió los privilegios de Dios. Hay celos que generan envidias por querer tener las cosas que otro tiene. En vez de sentir celo, mejor sería alegrarme por su bienestar. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 21, encontramos un suceso en lo que tiene que ver con la viña de Nabot. Y el rey Acá quería la viña de Nabot, pero Nabot no se la quería dar. ¿Y qué hizo Acá? Mató a Nabot y así se quedó con la viña. Y traigamos a memoria a los envidiosos de la Biblia, o mejor aún, aquellos personajes históricos que narra la Biblia. Y el mayor y el principal de todos los envidiosos en primera medida lo fue Satanás. Y encontramos Caín, Saúl, Faraón, los hermanos de José, Esaú, Amán. A estos se les menciona como los envidiosos de la Biblia. Aunque obtuvieron las cosas, las perdieron. Un envidioso siempre pierde. Dentro de las congregaciones, en sus denominaciones, existen celos ministeriales dentro de la iglesia. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? En los Corintios hubo el plagio, en la profecía y en el hablar en lenguas. Los que no lo recibieron fingían que lo tenían por la envidia, por los celos que sentían. Es decir, celos mal dirigidos, celos inapropiados, que es lo que hemos venido hablando. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo dijo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. En algún momento todos vamos a sentir celos, pero debemos procurar que sean celos bien dirigidos, es decir, celos apropiados, y evitar que se conviertan en celos carnales, los cuales son la obra de la carne. Terminamos con la segunda parte de los celos.
ya entendimos de que Dios es un Dios celoso y fuego consumidor, porque Él no admite competencia por ser un Dios único, y que Dios siempre va a luchar por lo que es suyo, por lo que a Él le pertenece. Es decir, mi adoración es exclusividad para Dios, no para ninguna imagen, ni para ningún ídolo, etcétera, etcétera. Mi adoración es exclusiva para Dios, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad le adorarán. En las obras de la carne existen celos, y aquellos celos inapropiados que son mal dirigidos. De estos celos debemos evitar y debemos permanecer en un celo bien dirigido, el cual es exclusividad hacia nuestro Dios. En nuestra fidelidad y nuestra adoración sea únicamente para Dios. Y si alguien está manchando el nombre de Dios, pues sentiremos celo y le diremos: un momento, lo que estás diciendo no está acorde con lo que la palabra de Dios dice, porque Dios es bueno, porque Dios es perfecto, y tú lo que estás haciendo es manchar el nombre de nuestro Dios. Así como Jesús sintió celo cuando entró al templo al ver a los mercaderes que habían convertido el templo en un lugar de negocio, así nosotros sentimos celo cuando escuchamos a alguien que está manchando el nombre de nuestro amado Dios. Y eso es un celo bien dirigido, un celo apropiado. Mis amados en el Señor, que Dios nos bendiga.